un juez de violencia familiar de la provincia de Misiones. Agradecemos la presencia de ustedes, el compromiso del doctor por estar hoy acá, arrancando una semana corta, pero sabemos que hay mucho trabajo por hacer, más en el Poder Judicial, así que él nos dedique una hora y media de su tiempo, es muy importante y estamos muy agradecidos por eso. Gracias, señor, su señoría, doctor Alfredo Olmo Herrera, bienvenido a esta sala de capacitación, y este es un programa de capacitación permanente de la subsecretaría para líderes comunitarios, líderes sociales, líderes religiosos. Acá hay educadores también, referentes muy comprometidos con su comunidad a lo largo de la provincia de Misiones. Así que doblemente loable la tarea de los participantes porque algunos los conocemos, otros no, pero a los que los conocemos sabemos el gran trabajo que realizan a lo largo de nuestra provincia en materia de prevención, de abordaje, de acompañamiento a las víctimas. Los que ya estuvieron en el encuentro anterior saben que nuestro tema transversal acá es cómo hacemos prevención, cómo abordamos, cómo acompañamos a las víctimas de violencias, especialmente a las mujeres por ser la población más vulnerable históricamente. Así que reconocer el trabajo de ustedes y estos son espacios que la subsecretaría pensó para darles mayores herramientas para que entre todos podamos construir una cultura colectiva de ayuda, de apoyo a las víctimas, a las personas que sufren estos flagelos sociales que lamentablemente día tras día son noticias en nuestros despachos, en nuestras oficinas, en nuestro barrio, en nuestra comunidad. Así que es muy importante y les agradezco un montón en nombre de toda la provincia, especial de nuestra institución, porque le dedican la importancia y le otorgan la importancia necesaria a esta materia y por sobre todo quieren capacitarse, que eso es fundamental. Es importante que los líderes comunitarios, los líderes sociales, tengan estas herramientas, cuenten con estas herramientas que están implementadas, están vigentes y muchas veces no las conocemos y por eso no podemos abordar de una mejor manera, digamos. Así que felicito nuevamente. Sé que va a ser de mucho provecho para ustedes la presencia del juez, del doctor Olmo Herrera, porque es una persona muy experimentada y que trabaja con mucha experiencia, con mucho compromiso en la temática en nuestra provincia, nos acompaña muchísimo en todas las instancias de capacitaciones, así que vamos a aprovechar este momento que él con el compromiso que le caracteriza nos invitó y nos solicitó un espacio, así que para nosotros un honor que el doctor se quiera sumar a esta instancia, ¿no? Porque es otra de las instancias donde estamos trabajando contra las violencias. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a darle espacio al doctor porque tiene mucho para contarnos, mucho para enseñarnos. Así que nuevamente gracias a todos por el gran trabajo que realizan en sus espacios, en sus comunidades. Sé que le ponen el hombro, le ponen el cuerpo, le ponen el amor necesario ante esta problemática que nos duele a todos. Pero bueno, sin ustedes no somos nada porque ustedes están en la trinchera, están en el barrio y le conocen a la vecina, al vecino que sufre violencia. Así que muchas gracias por eso. Adelante, doctor. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Sí? Bien. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento por el espacio, por la posibilidad de este intercambio, a Sandra y a todo el equipo de Sandra. Quiero contarles que yo, además de mi tarea de juez en esta temática, soy un ferviente investigador en esta materia y con certeza les digo que no todas las jurisdicciones, las provincias,
tienen la posibilidad de contar con con una funcionaria, diría yo, porque creo que tiene que ver más con la persona que incluso con políticas más generales, con una funcionaria como Sandra, con el compromiso que tiene y con la capacidad de trabajo, ¿no? Porque generar este espacio para ustedes como replicadores de género, tiene que ver con un compromiso personal. Más allá de que desde el Estado tenemos algunas herramientas para llevar adelante nuestras ideas, no siempre es así. Tiene que haber voluntad, voluntad del propio funcionario y de su equipo. Tiene que haber una coherencia entre el discurso y la práctica, y esto es lo que yo noto desde la subsecretaría desde hace años, y es por eso que muchas veces me invita Sandra a sus actividades, otras veces yo veo, les cuento, esto es así, con toda franqueza, veo actividades que ellos están desarrollando y la verdad que me entusiasma tanto esto que yo soy el que pido sumarme y aportar desde mi lugar, todo lo que pueda aportar. Bueno, a los que no me conocen, comentarle que yo soy titular del Juzgado de Violencia Familiar número 1, acá con asiento en la ciudad de Posadas Misiones, desde junio del año 2017 que este juzgado abrió sus puertas. Antes fui durante algunos años defensor oficial de la Defensoría Multifuero que hay en Garupá, la número 8, y antes ejercí también la profesión independiente, ¿no? Durante algunos años. Este, bueno, desde que estamos al frente de este juzgado realmente implicó un desafío enorme. Como ustedes ven, esta temática justamente implica eso. Ustedes que son replicadoras, replicadores o se están preparando para esto, ven que salir a la calle todos los días, charlar con víctimas, tomar contacto con las familias que están atravesadas por la violencia, implica un desafío enorme para el replicador, para aquel que pretende serlo, y uno de esos desafíos es estar formados. No podemos ayudar si no estamos formados en la materia respecto a la cual pretendemos brindar esa ayuda, porque tenemos que entender que estamos hablando de una cuestión muy delicada que afecta a las personas, que afecta a sus derechos, que rompe a las familias, que destruye hogares, y que termina muchas veces, lamentablemente, con la vida incluso de tantas mujeres, de tantos niños y niñas a lo largo de nuestro país. Situaciones que vemos reflejadas permanentemente en los medios masivos de comunicación. No hace falta que yo se los cuente, basta mirar los canales todos los días, todas las semanas. Tenemos hechos luctuosos vinculados con esta problemática que nos atraviesa, agravada actualmente por otros fenómenos que van creciendo tanto en cantidad como en gravedad. Uno de ellos, sin lugar a dudas, es el consumo problemático. ¿Sí? Es decir, el consumo de sustancias, el alcoholismo, distintas cuestiones que agravan estos cuadros previos, ¿no es cierto? Porque en realidad no es que un día explota de la nada una situación de violencia, sino que esto es un proceso que va atravesando esa familia inmersa en esta cultura un tanto machista, patriarcal, de la que vamos a charlar un poquito hoy, y que agravado, ¿no es cierto?, por estas cuestiones que vemos, bueno, termina lamentablemente ese círculo cerrando e impactando en los más vulnerables, que en el marco de la familia, en la mayoría de los casos, y sin lugar a dudas son las mujeres, los niños, niñas, adolescentes, los adultos mayores, las personas con discapacidad, es decir, como las reglas de Brasilia nos indican, son personas que por su condición son vulnerables o se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Bien, ayer en realidad, cuando recordábamos con Sandra qué temas son los que deberíamos abordar, si estamos hablando con replicadores o con personas que se están formando para ello, y este, bueno, surgieron temáticas que yo creo que sí, son temas base que ustedes no pueden no conocer si pretenden ser replicadores de género o de violencia de género. Eh, y hablábamos de lo que es perspectiva de género, hablar un poco de las desigualdades y hablar de un concepto que es el de interseccionalidad. Bien, yo creo que sí, es importantísimo
manejar estos conceptos, pero esto incluye mucho más. Nosotros necesariamente para entender de qué hablamos cuando hablamos de género, cuando hablamos de qué es la teoría de género, de dónde viene, cuál es el vínculo que existe entre género y también la violencia de género, la perspectiva de género, por qué es necesaria, si la familia es un motor que potencia estas miradas, estas visiones, o si puede ser una aliada para empezar a trabajar o para profundizar un trabajo que nos permita que las generaciones futuras tengan una mirada distinta en torno a esta cuestión o a esta problemática. Esto lo vamos a ir explicando lentamente, pero lo que yo les voy a pedir es que presten atención porque es muy interesante esto. Eh, Cuando uno empieza a entender al género no desde lo conceptual, sino primero desde sus raíces históricas, empezamos a verlo con otra óptica, porque empezamos a entender y a comprender de qué estamos hablando. Y esto es muy importante porque nuestro trabajo no se tiene que basar únicamente en sostener discursos preestablecidos que vienen pareciera en un paquete, sino que tenemos que saber y tenemos que entender de qué estamos hablando. Y para entender de qué estamos hablando, es importante indagar en sus raíces históricas. No vamos a hablar de los albores de la historia porque en realidad la cuestión de género abordada desde una mirada de las ciencias sociales es más bien reciente. ¿Sí? Estamos hablando de finales del siglo XIX, con la aparición de un Engels, y más que nada el desarrollo lo vamos a ver durante el siglo XX, a manos obviamente del feminismo, principalmente del feminismo de los años 60, 70, el feminismo norteamericano y también algunas líneas del feminismo europeo. Ahora bien, tenemos que entender también que problematizar una cuestión no significa demonizar algo. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros cuando analizamos el lugar que ocupa la familia en este análisis, que ha ocupado históricamente y que ocupa hoy, no significa demonizar la familia como si fuera una institución responsable de la violencia patriarcal, por ejemplo, sino que significa entender qué rol le tocó jugar, pero como institución fundamental de la sociedad, ver cómo podemos trabajar para poder ir modificando determinados patrones de transmisión intergeneracional dentro de la familia, evitando que de esta manera todo esto lo que vamos a ver hoy se siga reproduciendo en las generaciones más jóvenes. La familia, recuerden que es la primera escuela, es el lugar donde, en primer lugar en nuestra vida, en nuestro desarrollo, comenzamos a aprender y a entender esto de las relaciones interpersonales. Y a esto, obviamente, también hay que hacer una aclaración. Hoy por hoy podemos hablar de familia en un sentido mucho más amplio que el sentido restringido que tenía años atrás. Años atrás, la familia, recuerden, nace como la familia nuclear, la familia compuesta por los padres y los hijos, donde había una función, esencialmente, este proceso de socialización con la transmisión de determinados valores culturales, sociales, educativos, pero también va a jugar un rol en la generación de recursos humanos que de alguna manera van a responder a necesidades de poder. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Parece complicado al principio, pero cuando lo empezamos a analizar a partir de las autoras y autores más importantes que tenemos, con ideas gatillo muy fáciles de captar, comenzamos a ver esta realidad desde otro lugar, con mayor claridad. Y esto es importantísimo en la tarea de un replicador, porque conocer el terreno donde estamos transitando nos permite mejorar nuestra tarea, incluso defenderla, porque ustedes habrán notado que en los últimos años
hay como una suerte de corriente que viene en contra, o una corriente muy crítica de lo que es la teoría de género. Yo creo entender los por qué muchas veces tiene que ver con que se mezclan cuestiones que parecen ser o que responden a lo mismo, pero que en realidad no lo hacen. Es como cuando hablan y mezclan teoría de género con ideología de género y hacen realmente, meten todo en una licuadora y surgen las grandes críticas. Y bueno, la mejor manera de poder defender el trabajo que hacemos es entendiendo qué hacemos y en qué terreno estamos caminando. Entonces vamos a eso, ¿sí? Después tendremos seguramente unos minutos para que cada uno haga su aporte, no solamente hacer preguntas, sino también algún comentario, alguna experiencia que le haya tocado vivir y que por ahí de alguna forma puede verse reflejada hoy en los contenidos que vamos a desarrollar. Vamos a arrancar este, con esta línea histórica de autores que yo seleccioné algunas, que me parecen las más significativas y que tienen que ver con este feminismo que nos va un poco a orientar, a dar luz en la materia. Y vamos a arrancar por qué es género, esta gran pregunta, porque nosotros hablamos todo el día de violencia de género, de perspectiva de género, pero para entender de qué estamos hablando tenemos que entender esta idea que es central, que es la idea de género. Y para mí, en mi humilde opinión, la autora, una de las autoras que mejor lo explican, es Escandón, que en la década del 90, año 97, nos va a dar un concepto muy cortito, pero muy simbólico, muy acertado, a partir del cual podemos ir desgranando la idea de género. Ella nos va a decir que género es la construcción social de la diferencia sexual. ¿Sí? Fíjense qué breve el concepto. Construcción social de la diferencia sexual. Es decir, dice ella, que género es un sistema histórico que va a asignar roles, valores y expectativas diferenciadas a varones y mujeres, pero no en base o a la realidad biológica, sino que toma casi como excusa las diferencias biológicas para esta asignación. ¿Qué queremos decir con esto? No se trata en este caso, como dice ella, de una serie de características propias de cada sexo biológico y desde ahí hablar de esas diferencias. Lo que dice Escandón es que se establecieron una serie de relaciones de poder a partir de este concepto de género. O sea que el género, dice ella, es una construcción social que respondió históricamente a una necesidad de un sector determinado y como toda construcción por interés de un sector, acá entra a jugar un concepto que es central y que es el concepto de poder. Es decir, que en determinado momento de la historia podríamos marcar como ejemplo la revolución industrial, que va a ser una de las primeras expresiones del capitalismo moderno, la revolución industrial, muy distinta al capitalismo actual, que es un capitalismo más financiero. En aquel entonces estamos hablando de la producción de manufactura. La revolución industrial va a requerir de mucha mano de obra, hombres, para que puedan manejar esas maquinarias pesadas que iban a permitir en ese momento la fabricación en serie y la aparición de los primeros conglomerados industriales, fundamentalmente en Europa, y después obviamente lo vamos a ver reflejado en Norteamérica. Ahora bien, Escandón lo que nos señala es que estamos hablando de un entramado que va a jerarquizar estas características, ¿no es cierto?, que van a distinguir claramente a varones de mujeres y al rol que varones y mujeres vamos a jugar en esa sociedad incipiente, ¿no es cierto?, que aún hoy, después vamos a ver con qué matices, podríamos afirmar que se mantiene. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque
cuando hablamos de roles, valores y expectativas. Obviamente que acá entra a jugar esta institución de la que hablamos hoy al comenzar, que es el de la familia, porque la familia va a ser ese primer grupo, continente, ¿no es cierto?, de personas, ese subgrupo social dentro del cual nosotros vamos a ir empezando a aprender cómo es esto de relacionarnos con los demás, y prepararnos para eso, para la vida, para salir a la vida, para seguir nuestra educación formal, para después tener algún tipo de trabajo, de función, o cumplir justamente los roles que dentro de ese marco familiar vamos a aprender. Y fíjense que Susana Torrado nos va a decir que la familia no es una institución neutra, no es inocua. La familia en la historia jugó un rol central, un rol determinado, como una gran transmisora de todo un sistema normativo, tanto jurídico como ideológico, tendiente a transmitir a los miembros de la familia cuáles eran esos roles, esos valores y a qué expectativas, tal cual lo señala Escandón, podríamos pensar o aspirar como parte de la sociedad. ¿Sí? Es decir, estamos hablando de una suerte de institución patriarcal, un subgrupo dentro de una sociedad patriarcal más amplia. De igual manera, no quiero adelantarme para que podamos ir entendiendo las ideas. Más adelante vamos a ver conceptualmente de qué hablamos cuando hablamos de patriarcado. Pero esto es importante, el tema de las expectativas también. Fíjense que hoy en pleno siglo XXI, lógicamente la sociedad se ha modificado por la lucha de muchas y de muchos, incluso aquellos que han dejado la vida en esto. Hoy vivimos una sociedad, por lo menos en Occidente, mucho más abierta a la mujer, con ideas distintas, con expectativas diferentes, mucho más amplias, con posibilidades para la mujer de acceder a espacios que históricamente les eran negados. Porque ustedes imagínense que históricamente espacios como la educación universitaria, como la política, como el sindicalismo, incluso espacios que estén fuera del ámbito de la familia y de las funciones de crianza y de procreación, estaban vedados para la mujer, incluso los derechos políticos. O sea, en el auge de la sociedad industrial en adelante, cuando hablamos de derechos nos referimos a los derechos de los hombres. Cuando hablamos de libertades nos referimos a las libertades de los hombres. Cuando hablamos de la actividad política o de la actividad universitaria, de la docencia, de una carrera castrense militar, siempre hacemos referencia a los hombres porque la mujer van a tener asignada claramente una función de procreación y de protección de la prole, es decir, la vida hacia adentro, la vida hacia el hogar. Es decir, lo privado corresponde al ámbito de la mujer y del hombre y lo público corresponde exclusivamente como vida, como actividad al hombre. Reitero, estamos hablando del proceso histórico que se inicia. Yo puse ese punto, el de la revolución industrial, porque es un punto muy claro y que nos puede permitir a todos más o menos ubicarnos en un mismo momento. Esto puede variar. Cada época histórica, cada proceso tiene sus propias particularidades, pero cuando hablamos de género y de su evolución más moderna, usamos como punto de partida, o yo lo uso como punto de partida, esa revolución industrial, como para por lo menos ir acomodando nuestras ideas en lo espacio-temporal. Bien, entonces, una mujer, por el hecho, ¿no es cierto?, de nacer mujer en el seno de esa sociedad, ya tenía preestablecidas sus aspiraciones futuras. No había muchas chances, no había muchas posibilidades. Entonces era normal y aceptado que una mujer sueñe con encontrar un buen hombre que sea bueno, que tenga un buen trabajo, que me dé una familia,
¿sí? Una hermosa familia y que yo pueda criar a mis hijos en paz para transformarlos en buenos ciudadanos y en buenas mujeres, que el día de mañana sean el orgullo de la familia, replicando justamente esas expectativas de su propia madre. Esto era muy común antiguamente. O sea, era muy raro encontrar mujeres que en el siglo XVIII, XIX, sueñen con romper las estructuras aspirando a ser una gran matemática, una astrofísica o llegar a ser presidente de su país o gobernadora de su provincia. O sea, esto no lo vamos a ver en aquel momento, porque las aspiraciones eran muy específicas conforme a estos criterios de los que estamos hablando. Por eso es que cuando Escandón habla de las expectativas diferenciadas, se refiere a esto. No eran iguales las expectativas de varones y mujeres, y era lógico que así sea en ese momento. Este, Joan Scott, fines de los años 80, va a decir que género es una categoría que nos permite hacer un análisis histórico. Ella habla de una categoría de análisis histórico. ¿Por qué? Porque ella dice que a partir de esta idea de género podemos mirar la historia y empezar a cuestionarla, empezar a problematizarla. Y esto es lo que ha pasado, fíjense, con los movimientos feministas, porque fueron los que empezaron a cuestionar, a criticar cuál era el rol de esa familia y si la función de la familia debía ser pacíficamente aceptada o podía ser cuestionada para aspirar a una familia distinta. Pero para aspirar a una familia distinta, al mismo tiempo las mujeres debían lograr en las sociedades actuales, o sea, de esos momentos, un posicionamiento diferente. Y es ahí que lentamente comienza este proceso de lucha del género femenino por el reconocimiento de espacios de poder, de decisión y de participación que hasta ese momento estaban vedados. Hay una filósofa muy importante, Judith Butler, que en los años 90 va a traernos un concepto que a mí me encanta en el análisis de esta temática, que es el de performatividad. ¿Sí? Performatividad, algo performateado. Es como hablar actualmente si yo tuviera un programa de internet, ¿no es cierto? Un programa de computadora cerrado, preparado, ¿no es cierto?, en un disco. Ella habla de esto como diciendo que lo performateado o lo preparado en ese momento era como que todos estos actos repetitivos, estos roles, eh, se concebían como o nos daban la ilusión, dice ella, de una identidad, ¿sí? Ella habla de una ilusión de una identidad y esa identidad era natural. Entonces yo, por el solo hecho de haber nacido mujer, o sea, biológicamente mujer, a mí, como si yo fuera una CPU o varón, como si yo fuera una CPU, me instalaban el programa y me decían, mira, esto es ser mujer, esto es ser varón, y desde ese lugar vas a tener que desarrollar tu vida. Te guste o no te guste, lo aceptes o no lo aceptes, te sientas cómodo o incómoda. Esto es así. Y durante muchas décadas, incluso me animo a decir más de un siglo, se concibió de esta manera. O sea, Butler realmente es una adelantada en este sentido, y ella ejemplifica esta cuestión con, por ejemplo, la forma de vestir, la forma de hablar, la forma de cómo manejarnos en la vida cotidiana. Vieron que se escucha mucho, una señorita no habla de esa manera, una mujer no se viste, una mujer digna, una mujer que se valora a sí misma no se viste de tal otra manera, un hombre se maneja de determinada manera en su vida, esto es cosa de hombres, estas decisiones las tiene que tomar un hombre, estas decisiones las tomará una mujer. Bueno, esto es lo que habla Butler de performatividad. Llegamos a una sociedad en la que ya nos están esperando con el programita preparado, ¿sí? Esto en algún momento tuvo que ver con lo que les dije al principio, la necesidad de construir las bases de un sistema que a un subsistema más grande le asegure determinada estabilidad en varones y en mujeres. Yo necesito varones que piensen y actúen de esta manera, porque son mi futura materia prima, mi mano de obra, mi fuerza de trabajo, y necesito mujeres
que actúen de esta manera porque necesito a alguien que contenga a esos hombres, alguien que cuide de sus familias, alguien que se ocupe del hogar y de la casa. Bueno, eso obviamente con el devenir del tiempo, con el paso de las décadas, va a ir modificándose porque en la medida que las mujeres lograron la apertura de espacios históricamente cerrados, necesariamente la familia va a empezar a cambiar porque va a entrar en crisis. Ustedes habrán escuchado más de una vez, hoy reitero, esto aplicado a lo largo del tiempo, no necesariamente a hoy, pero aún hoy pasa que no es, y esto creo que todas y todos los que están escuchando van a recordar algunas situaciones, no es algo que no genere impacto en la familia cuando la mujer, la mamá, después de muchos años, tal vez de grande, con los chicos ya grandes, un día dice, quiero estudiar, quiero cumplir un sueño que no cumplí en mi vida. Entonces ahora que soy grande y que mis hijos ya son grandes, yo voy a estudiar y quiero estudiar abogacía, ¿sí? Quiero estudiar de repente una carrera que me permita, tal vez no salir a trabajar porque no es lo que busco, pero quiero cumplir ese sueño. Normalmente, o por lo menos en muchos casos, eso, más allá de generar determinado acompañamiento familiar, muchas veces genera crisis en la familia, porque de repente moviliza al resto. Entonces, vamos a tener un hombre que va a decir, la idea que se le está ocurriendo ahora a esta altura de la vida, los dolores de cabeza que me genera, yo que necesito que alguien se ocupe de la casa, yo necesito que alguien se ocupe de los chicos, yo no puedo, yo trabajo todo el día y a esta mujer se le ocurre trabajar ahora. Bueno, la crisis que se genera, crisis como palabra, como concepto, es algo bueno, porque es lo que moviliza las cosas, las estructuras que durante tantos años estuvieron así, inmovilizadas para comodidad de algunos, eh, para comodidad de algunos y para incomodidad o para renunciamiento de otros. Bueno, esto es lo que ha pasado en la familia con este tipo de cambios, ¿no es cierto? La mujer que decide trabajar, que decide ser profesional, que decide posponer su maternidad o que decide renunciar a la maternidad. Es decir, son decisiones que tienen que ver con la apertura de espacios y el ejercicio de nuevos derechos por parte de las mujeres. Están los varones, ¿no es cierto? Comenzar hasta a entender y a trabajar estos conceptos, estas ideas, para no llevarnos puesto entre todos a nuestra propia familia. Porque muchas veces lo que termina pasando, y lamentablemente lo hemos reflejado en muchos casos, en separaciones dolorosas de la familia, que no tienen que ver con pérdida de amor o de afecto, tienen que ver con la falta de entendimiento que muchas veces encuentran el germen en el desencuentro en este tipo de decisiones. Y acá entra a jugar esto que estamos hablando, tener tan arraigado conceptos de familia muy estructurados, muy antiguos y que ya no responden a las exigencias de una sociedad actual, más abierta, más democrática y que debemos aspirar que sea más igualitaria para todos. Bien, fíjense una idea que me habían pedido también, qué interesante, ¿no? Esta idea de, no me quiero adelantar, pero es una autora que después, en todo caso, vamos a volver a hablar. Esta idea de interseccionalidad, rápidamente, aparece históricamente una abogada afroamericana en los años 90, principios de los 90, Kimberly Crenshaw, es norteamericana, es una activista, que ella va a decir, esperen un poquito. Sí, yo soy mujer y sufro todo lo que sufren las mujeres del mundo. Sufro discriminación, sufro violencia, me cuesta el doble que a los hombres acceder a lugares de poder. Yo como abogada lo sufrí en la universidad, yo como abogada lo sufro ahora como profesional del derecho. Bueno, Kimberley se planteaba eso, pero decía, pero yo tengo colegas mujeres que no sufren en la misma intensidad que sufro yo. ¿Y por qué dice ella? Porque hay un detalle, un dato que están pasando por alto. Yo soy una persona de color. Y en este país, en los Estados Unidos, las personas de color sufrimos también discriminación, violencia racial, por el hecho de ser de color independientemente del género. Entonces ella empieza a indagar sobre esta realidad y dice, apa, soy mujer y de color. ¿Qué significa? Que tengo un doble motivo para sufrir una mayor discriminación que la mujer blanca. Y ella elabora este concepto de interseccionalidad afirmando que hay condiciones en el ser humano, incluso saliendo del hecho de ser mujer, que
se agravan, se exacerban entre sí, y que llevan a una situación aún más crítica a ese ciudadano, a esa persona. Entonces ella dice, si yo soy mujer, soy de color, bastaría que esté transitando un embarazo, bastaría que yo le sume condiciones económicas desesperantes, o sea, que sea pobre, bastaría que yo sea una persona extranjera, o sea, una migrante, es decir, yo puedo ir agravando la situación de esa persona en función de determinadas características o elementos que yo le puedo ir incorporando. Y si hablamos de hombre, ocurre exactamente lo mismo. Es decir, soy hombre de color pobre, musulmán en Estados Unidos. No es lo mismo que si yo tuviera esas mismas características en Medio Oriente. Entonces, el lugar donde yo desarrollo mi vida y estas características que tengo pueden agravar mi situación o condición de vulnerabilidad. Y a esto denominamos interseccionalidad. ¿Y por qué es tan importante? Fíjense lo importante que si bien ella lo habla a principios de los 90, los tratados internacionales posteriores, por ejemplo, Belén do Pará, en el año 94, esta hermosísima Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, va a tomar este concepto de interseccionalidad y lo va a traducir normativamente dentro de su cuerpo normativo. O sea que dentro del desarrollo de Belén do Pará está esta idea inserta, la de interseccionalidad. ¿Y por qué es tan importante? Porque Kimberlé nos dice que hablar de interseccionalidad lo tenemos que pensar como una suerte de prisma, ¿sí? Un prisma, unos lentes que nos va a permitir analizar estas desigualdades y sus diversas formas y cómo ellas funcionan no por separado, sino que muchas veces funcionan juntas y agravando una a otra. Y es por eso que los operadores judiciales, los operadores sociales, ustedes como replicadoras, como replicadores, no pueden evaluar una situación de vulnerabilidad sin aplicar este concepto y ver hasta qué punto esa persona o ese grupo familiar se identifica con determinadas variables que van a terminar agravando su situación. A veces la agrava y otras veces hablamos de situaciones que podemos utilizar a favor, ¿sí? Pero lo importante es aprender a identificarlas y entender que no todo es lo mismo y que estos conceptos nos llevan a pensar de que todas las familias son distintas y de que todas las mujeres son distintas. Por eso es importante pensar que esta materia es muy compleja y que no podemos tampoco tener conceptos tan generales que homogéneamente podemos aplicarlo a todos los grupos y a todas las personas por igual. Siempre partimos de conceptos generales, pero tenemos que ir de lo general a lo particular. De esa persona individual, ¿no es cierto? De ese colectivo, perdón, a esa persona individual. De ese análisis general de lo que es la familia y sus características a esta familia en particular sobre la cual yo voy a operar. Entonces tengo que identificar esta serie de circunstancias en cada caso particular que me toque trabajar. Bien, vamos a seguir un poquitito, vamos a adelantar un poquitito para pasar después a perspectiva de género. Nosotros diremos, bueno, esto esto de género, ¿nos explica un poco de qué hablamos cuando hablamos de patriarcado? Sí, claramente, porque el patriarcado justamente va a usar como base, como fundamento, la idea de género. O sea, nosotros no podríamos concebir la existencia de un sistema patriarcal sin el género como idea motor. Porque justamente el patriarcado, tanto ya sea en la familia como en el sistema social, como en las instituciones del Estado, actúa si tiene como presupuesto fuertemente establecido este concepto de género. Es decir, necesita una base necesariamente
donde se relegue a la mujer frente al hombre. Y acá sí estamos hablando de poder y de ejercicio de poder para poder mantenerse en el tiempo. Hoy por hoy vamos a ver un patriarcado distinto, más, yo me animo a decirles, más que debilitado, más disimulado. Hoy en día vemos un patriarcado más corrido a lo institucional que tal vez dentro de lo familiar. Si bien, obviamente, los indicadores de violencia intrafamiliar nos demuestran que los presupuestos de ese sistema patriarcal, machista, de esas masculinidades hegemónicas, siguen en desarrollo y siguen operando en la conciencia y en la conducta de las personas que formamos parte de esos grupos. Hoy lo que vemos es un corrimiento de las ideas o del sistema patriarcal al Estado y a las instituciones que forman parte del Estado. Ahora bien, ¿por qué esto ocurre? Esto ocurre porque justamente esta teoría de género, este concepto de género, históricamente va a generar una serie de consecuencias que van a permitir el empoderamiento de este sistema patriarcal, que les repito, son conceptos que no tenemos que evaluar desde una posición del bien o del mal. Tenemos que pensar en que fueron sistemas creados históricamente en un momento determinado porque respondían necesariamente a la necesidad de distintos estratos de poder, poder económico, poder político. Vamos a ver un poquitito de qué estamos hablando. ¿Qué consecuencias trajo aparejado en la historia esta idea de género? Bueno, sin lugar a dudas, vamos a ver un desplazamiento, una permanencia de la mujer a lo privado, como dijimos hoy. La mujer desplazada al ámbito privado, el hombre obviamente ocupando sitiales en el poder público. Por otro lado, vamos a ver que este espacio público, al ser ocupado exclusivamente por varones, esto lo vamos a ver reflejado en la educación, en la política, en la economía, ¿no es cierto? En todos los ámbitos de las relaciones interpersonales. Históricamente nos va a costar empezar a encontrar mujeres que se destaquen en estos ámbitos. Esto es algo mucho más posmoderno, pero en décadas pasadas, no hace falta ir tan atrás, década del 50 hacia atrás, encontrar mujeres, que las hay, pero encontrar muchas mujeres que se destaquen en esos ámbitos era muy raro, ¿sí? Porque eran ámbitos propios del varón. Incluso, reitero, estas ideas que nos trajeron el feminismo de los años 70 y 80, esto estaba naturalizado, ¿sí? Fíjense, todavía recuerdo las discusiones en el ámbito del deporte que existieron cuando se empezó a promocionar, por ejemplo, más allá de que a nosotros nos guste o no como deporte, pero el boxeo femenino, el fútbol femenino, el rugby femenino. Aún hoy se discute en tenis femenino el tema de los premios. Es decir, nosotros seguimos mirando en distintos ámbitos con esa lupa de que estos espacios fueron ocupados, robados por las mujeres, que eran espacios que eran de los hombres, eran deportes masculinos, que la mujer nada tenía que hacer ahí. Sin embargo, la realidad nos empezó a demostrar algo totalmente distinto, que es tan natural que el hombre juegue al fútbol como que lo haga la mujer, porque no deja de ser eso, un deporte. Pero las dificultades no estuvieron en el deporte en sí mismo, sino en las ideas que teníamos construidas históricamente sobre estos espacios y la pertenencia o la participación dentro de estos espacios a varones y mujeres. Y eso tiene que ver directamente con la construcción de género que hemos recibido de manera histórica. Por eso no podemos hablar en términos del bien o del mal, sino simplemente de una construcción cultural histórica que hemos recibido varones y mujeres. Seguimos. Como dijimos hoy, hubo una asignación, obviamente, una asignación no pedida, no solicitada, pero sí la hubo, de funciones exclusivas de cuidado a las mujeres, ¿sí? Cuidado, protección del hogar, la prole. Esto fue la actividad propia de las mujeres, es decir, históricamente, aún hoy nuestras abuelas, muchas de nuestras mamás, incluso mujeres jóvenes, siguen sosteniendo que es tarea de la mujer el sostenimiento del hogar. Yo digo sí,
también es tarea de la mujer. A mí como hombre, como varón, me encanta pensar en un trabajo en equipo, pero históricamente esto no fue así. Y esto responde no solamente a esta construcción de la que hablamos, sino también fue la lógica consecuencia de la imposición del sistema capitalista de los albores en la Revolución Industrial que no permitían que la mujer salga a trabajar. Y es cierto, para no morirse de hambre, alguien tenía que trabajar. Teníamos un hombre explotado entre 14 horas, 15 horas de trabajo industrial pesado que volvía a su casa, por eso los hombres tenían una expectativa de vida muy corta también, volvía a la casa totalmente agotado, destruido, y teníamos una mujer que tenía el peso de sostener a ese hombre, porque era la fuente de ingreso de la comida, pero además tenía que sostener el hogar, tenía que criar a los hijos, y los hijos eran testigos de este estilo de vida, de esta forma de vida aceptada como la forma de vida normal, natural, y es lo que le esperaba a futuro, a varones y a mujeres. ¿Sí? Ahí vemos las funciones y los roles. Esto es así. ¿Por qué fue cambiando esto? No solamente por la aparición de voces críticas, sino porque cambió la tecnología, la ciencia, las relaciones de trabajo, los intereses. Fíjense que hoy por hoy gran parte de las economías del mundo se mueve en la actividad financiera, una actividad totalmente distinta. Bueno, eso ya es mucho más profundo para analizarlo, aún el día de hoy. Vamos a tener entonces, recuerden esta idea de que todo lo masculino va a tener una suerte de superioridad sobre lo femenino, ¿sí? Y como contrapartida vamos a tener un sometimiento de lo femenino a lo masculino. Es decir, nos encontramos frente a lo que se denominó mucho tiempo paternalismo. Este paternalismo lo vamos a ver reflejado en todas las actividades de los seres humanos. De esto hablamos cuando hablamos de una cultura patriarcal, ¿sí? Es decir, una cultura que va a poner en el hombre, fíjense cómo lo digo, casi como una víctima al hombre también, porque va a poner en el hombre el peso de la toma de decisiones, el peso de determinados tipos de roles y lo deja casi en soledad. ¿Por qué? Porque le excluye a esa compañera, a esa mujer, la posibilidad de trabajar juntos. Incluso eso, o sea, no significa que hubo un aprovechamiento del género masculino, más bien hubo un aprovechamiento de polos de poder que hicieron un dibujo de la sociedad y nos impusieron un modelo, y a partir de ese modelo se fueron construyendo todas estas, líneas, teorías, estructuras familiares, etcétera. Y como vamos a ver ahora, viene el enganche con por qué la violencia está ligada, la violencia de género está ligada necesariamente a este concepto de género. Va a haber una demora muy grande, muchos años, muchas décadas en el reconocimiento de derechos y de espacios públicos a las mujeres, esto es así, y llegamos a el por qué entonces vamos a tener una etapa histórica donde la violencia de género se encontraba naturalizada. Ustedes saben que aún hoy genera, más hoy que tenemos una sensibilidad diferente cuando hablamos de estos temas, pero aún hoy, entender o hablar de que era normal en el pasado que el hombre le pegue a la mujer para educarla, para formarla, para indicarle que era lo correcto, para descargarse de la bronca del trabajo, y que la mujer tenía que de repente aceptar el lugar que ocupaba, callada, sin discutir. Esto fue aceptado durante muchas décadas en muchos lugares del mundo. Yo no me gustan las generalizaciones, pero en muchos lugares de Occidente, incluso hoy lamentablemente en otros lugares, en otros extremos del planeta, sigue ocurriendo. Esto era aceptado como parte de la función de la mujer, el callar y el obedecer, y cumplir su tarea de la mejor manera posible. Este, y esto, fíjense que está ligado íntimamente con lo que hablamos hoy de violencia de género. ¿Y por qué hablamos hoy de violencia de género? Porque justamente la violencia de género encuentra su raíz en la puesta en crisis de esos lugares, de esas asignaciones arbitrarias, de esos roles, de esas funciones, de esos valores que enquistaban a la mujer en un lugar determinado y que las mujeres, justamente el feminismo histórico, fueron las primeras en cuestionar. Es así que la violencia comienza a traducirse como una respuesta
defensiva, casi necesaria, de esos modelos patriarcales para el sostenimiento del poder. Muchas veces en la familia se utiliza la violencia como mecanismo de control, pero porque no se nos caen otras ideas, ¿no es cierto? Lejos está de muchos hombres tratar de dialogar, de sentarnos a charlar, a conversar, ver en qué me estoy equivocando, cómo puedo mejorar yo como pareja, como papá. Antes de eso, prefiero enojarme, gritar y levantar la mano. Tal vez inconscientemente se cree que a través del miedo y de la agresión yo puedo mantener bueno, a raya a las mujeres, a la mujer, a mi mujer y a los hijos, ¿no es cierto? Hoy por hoy esto está totalmente cuestionado. Pareciera que yo estoy hablando en un código muy actual, que lamentablemente es así, pero más que nada me refiero a cuando comienza la crisis. Cuando empieza la crisis históricamente de la familia como concepto, cuando las mujeres empiezan a reclamar esos espacios de poder, cuando las mujeres comienzan a tener sus primeras victorias, ¿sí? Fíjense que siempre me gusta ir de alguna forma desarmando toda esta evolución y poniendo ejemplos para que no perdamos de vista de qué hablamos. Años 40 recién en la Argentina las mujeres van a votar. O sea, ustedes mujeres que están participando de este encuentro, piensen que sus madres, para las mayores o las más jovencitas, sus abuelas, conocieron lo que era no tener derecho a poder votar, a poder elegir a sus representantes, a no poder participar en la política, a no poder formar parte de una lista en un partido político. O sea, imaginemos que no estamos hablando viajando tan atrás en el tiempo, ¿sí? Es decir, el patriarcado, volviendo un poco a la idea para no irnos de tema. El patriarcado en pleno siglo XXI, ¿podemos decir que sigue actuando? Sí, porque pese a que para muchos hablar hoy de patriarcado suena a un anacronismo, a algo muy del pasado, algo superado, esto no es tan así. Hay estudios feministas actuales, y no solo estudios feministas, sino que hay grandes filósofos contemporáneos, hombres, que sostienen de que aún hoy la idea, el concepto patriarcal, continúa actuando, aunque nuevas formas y nuevas modalidades, más institucionalizado, más en ámbitos más culturales. Tal vez ya salió de esa esfera íntima de la familia y se lo aplica desde el ámbito, ¿no es cierto?, más institucional. Y uno dice, ¿será cierto eso? Y bueno, yo les puedo decir, por ejemplo, y siempre pongo este ejemplo, que no es casualidad. Si ustedes hoy hicieran una investigación personal, investiguenlo después. Obviamente, ahora me tienen que escuchar a mí, pero pueden investigar después. ¿Cuántos sindicatos y gremios en la Argentina están dirigidos por mujeres? ¿Cuántos clubes deportivos en la Argentina están dirigidos por mujeres? En la política, ¿cuántas jurisdicciones provinciales de los partidos clásicos que hay a nivel nacional en la Argentina están presididos por mujeres? Tal vez en la política es donde más cambios hubieron, ¿sí? A favor de la participación femenina. Pero yendo a otras actividades, aún hoy cuesta, hay lugares, hay ámbitos donde cuesta encontrar esa apertura. Un ejemplo de esta apertura y de cómo la mujer pudo irrumpir en este escenario y lograr posicionarse incluso no solo en un nivel de igualdad, sino por encima de los varones, ha sido en el ámbito universitario. Acá sí podemos ver que un ámbito y carreras que eran históricamente reservadas para hombres, ustedes sabían que antiguamente las mujeres no podían estudiar medicina ni derecho, incluso en la Argentina estaba prohibido. Siglo XX, año, no recuerdo si fue en la década del 30, del 40, es que comienza, no, creo que posterior incluso, comienza, ¿no es cierto?, esta apertura de las mujeres a carreras que históricamente estaban reservadas a varones. Incluso cuando se logra esta apertura, no todas las universidades aceptaron en igual medida esta apertura a las mujeres. Suena increíble, pero es parte de la historia de nuestro país, no solo del mundo. Gerda Lerner, en este sentido, en los años 80, va a señalar que el patriarcado, ¿no es cierto?, se constituye, se presenta como la más clara manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y los niños de la familia. De esto hablamos cuando hablamos de patriarcado, ¿sí? Es el sistema de dominio que representa esta teoría de género de la que estamos hablando dentro del ámbito de la familia y las instituciones.
Gerda lo dijo en el año 86. Obviamente ya han transitado 30, 40 años de estos eventos, de estos dichos, de estos análisis. Las sociedades vienen cambiando, vienen modificando muchos de estos patrones, pero es necesario siempre abocar a estas grandes que fueron las que nos dieron estos conceptos más importantes para no perder de vista de qué estamos hablando. Este, Segato es más actual, es una gran filósofa socióloga contemporánea argentina. Ella va a decir que el patriarcado contemporáneo opera, fíjense que parece extremo, ¿no? Ella habla de una idea de pedagogía de la crueldad, ¿no es cierto? Ella habla de pedagogía de la crueldad en el sentido de que es algo que se aprende, se enseña. Esto, como vamos a ver ahora, apenas termino de explicar este concepto, vamos a ver que nos abrió a todos una gran oportunidad de poder trabajar. Ella habla de la pedagogía de la crueldad casi como un sistema de enseñanza y de transmisión dentro del ámbito de la familia. Eso es pedagogía, es enseñar, es el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero de estos valores, ¿no es cierto?, que vienen a justificar de alguna forma el dominio sobre, ella habla de cuerpos feminizados, tal vez no habla de mujeres, porque ella incluye en el concepto a los varones que no representan a esta masculinidad hegemónica, ¿sí? Hay varones que también son víctimas del patriarcado y de este tipo de violencia, ¿no? De esta pedagogía de la crueldad de la que habla Segato. Bien, esto es importante tener presente porque una vez, incluso charlando con Sandra, que me gustó mucho que congeniemos en esta idea los dos. Todo lo que se aprende se puede desaprender. Todo lo que nos han enseñado podemos, a partir de un proceso contrario, opuesto o distinto, poder ponerlo en crisis, problematizarlo y, ¿por qué no?, generar una nueva conciencia, una nueva mirada. Yo investigo mucho el tema del abordaje de los varones que ejercen violencia de género porque entiendo que una de las grandes patas que al Estado le queda como materia pendiente es justamente el abordaje de los varones agresores por medio de dispositivos tendientes a una nueva pedagogía, ¿sí? Un desaprender todo esto que han construido dentro de nuestras estructuras interiores de manera de lograr un cambio real, profundo y significativo en lo que entendemos del cómo deben ser las relaciones interpersonales entre varones y mujeres. Esto es muy importante y es muy importante que sea el Estado el promotor de estos dispositivos, de estas instituciones, porque necesitamos entrar con fuerza en ello. No podemos dejar esto en manos únicamente de la familia o de la escuela, sino que necesitamos además de estructuras especializadas dentro de los organismos que se ocupan de esta materia y en manos de personas que estén formadas para ello. Porque recuerden que no va a ser una tarea sencilla, porque significa poner en crisis aprendizajes que están íntimamente estructurados en nuestro ser y que lo que tienden es a romper esos patrones, esos estereotipos con los que nos han formado históricamente desde muy pequeños y ahora de adultos ponerlos en crisis para generar un cambio de conciencia. Yo creo que a la protección y atención de las víctimas debemos sumar este abordaje con los varones agresores y también con las mujeres agresoras, porque recuerden que todos somos hijos e hijas del patriarcado, para lograr cambios significativos reales, fundamentalmente en torno a un concepto que a nosotros dentro del sistema judicial nos preocupa mucho, que es el de la reincidencia, como fenómeno que permanentemente lo hemos reflejado en nuestras causas y que nos demuestra que un varón que no se ha deconstruido, que no ha desaprendido esto, va a repetir los mismos patrones violentos con cuanta pareja se le ponga enfrente. Es casi como si él fuera víctima de sí mismo, ¿sí? Por eso es tan importante, primero, hacer un trabajo muy profundo a nivel educativo, yo diría a nivel interdisciplinario, porque ese varón va a necesitar, o esa mujer, va a necesitar un abordaje no solamente de lo conceptual, sino también terapéutico. Creo yo que tenemos que trabajar desde distintas miradas y con el auxilio de todas las ciencias. Bien, rápidamente, acá, como vimos, más o menos tenemos, espero que así sea,
tenemos más o menos en claro de qué hablamos cuando hablamos de género, cuál es el vínculo íntimo que hay entre género y patriarcado, qué es el patriarcado como sistema y cómo la violencia de género es un vehículo de disciplinamiento, ¿no es cierto?, propio del sistema patriarcal. Es decir, el sistema patriarcal casi como un mecanismo, su inmunidad propia, así como el cuerpo se defiende de las enfermedades con el sistema inmune, el patriarcado muchas veces utiliza esta violencia de género en todas sus modalidades y en todos los tipos. Recuerden que la violencia no necesariamente tiene que ser esa violencia física, notoria, grave, sino que existen también las microviolencias que muchas veces pasan, la mayoría de los casos, desapercibida, pero que también actúa como un mecanismo de control. Recuerden, patriarcado tiene que ver con poder. El poder para permanencia en la historia necesita control. El control muchas veces se logra por medio de la violencia como herramienta, como arma. ¿Sí? ¿Ven cómo todos estos conceptos empiezan a encontrar sentido cuando aprendemos a vincularlo uno con el otro? Entonces, ¿qué es la perspectiva de género? Bueno, justamente para comprender en profundidad la teoría de género, tenemos que entender de qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de género. Esta idea de perspectiva de género, vamos a entenderla primero de una manera muy general, ¿sí? Muy general, y es un modo de ver las cosas, ¿sí? Es un modo de observar y de analizar. ¿Qué? Bueno, personas, sujetos, grupos, fenómenos, hechos históricos, es decir, es una suerte de, como hablábamos hoy, de prisma, de gafa que me voy a poner. Es un lugar desde el cual yo me voy a posicionar para poder observar un fenómeno, ¿sí? No es lo mismo posicionarme analizando un fenómeno que está ocurriendo con una población en conflicto bélico como está ocurriendo en Medio Oriente en este momento. No es lo mismo un observador que apoya la guerra, que justifica la guerra por el motivo que fuera, con un observador que piensa más bien en las víctimas vulnerables que están sufriendo. Ambas miradas son distintas. ¿Por qué? ¿Y por qué cambian? Porque lo que cambió es el lugar del observador, es el lugar desde el cual nosotros nos estamos posicionando. Lo mismo ocurre con la temática de género y con la violencia de género como fenómeno. La perspectiva de género es el lugar del cual yo me voy a posicionar como observador para analizar esa realidad. Y es muy importante esto, porque dependiendo de la perspectiva con la que yo miro ese fenómeno, voy a reconocer en ese fenómeno profundidad, riesgo, víctimas, y esto me va a permitir, si es que es mi tarea, mi función, buscar las mejores ideas, los mejores caminos para intervenir en esa circunstancia o en el marco de ese grupo, y poder aportar desde mi lugar una salida, ¿no es cierto? Es decir, que va a ser adaptar mi punto de vista, un punto de vista inicial, ese posicionamiento, que sin determinar tal vez ya de manera anticipada las conclusiones a las que voy a llegar al final del camino, me va a servir como una herramienta que me va a permitir, a mí me gusta hablar de esta palabra de corregir, es como una corrección del análisis que yo voy a ir desarrollando de este fenómeno, ¿sí? Vinculado a este fenómeno, grupo o persona. Bien, es decir, cada vez que hablemos de perspectiva de género, y cada vez que nos toque a ustedes como replicadoras o replicadores analizar una cuestión que está atravesada por violencia de género o por discriminación hacia una mujer, cuando lo hagamos utilizando esta herramienta de trabajo que es la perspectiva de género, ello nos va a permitir poder hacer un estudio más realista, ¿no es cierto? Y al hacer un estudio más realista, esto nos va a permitir a su vez llegar a las conclusiones más justas. ¿Serán las conclusiones perfectas? No, porque somos personas y porque permanentemente, y tenemos derecho a hacerlo, nos equivocamos. ¿Sí? Podemos cometer errores, podemos equivocarnos, puede que nuestro análisis no sea el más acertado, pero el utilizar en esta materia
de género, de violencia de género, como también de discriminación hacia grupos vulnerables, utilizar la perspectiva de género o perspectiva de vulnerabilidad también, que es otra, muy similar, pero utilizarla como herramienta de trabajo, lo que nos va a permitir es esto, ¿sí? Una mirada más realista del hecho, del fenómeno o de la problemática que atraviesa el grupo, y de esta forma vamos a llegar a soluciones más justas. Este, bien, adelantando un poquitito, podemos decir que comprender al género, como lo veníamos analizando, como una construcción social que se basa en esto, en estereotipos y en relaciones de poder en el marco de un sistema patriarcal, nos va a permitir ubicar a la violencia de género como una forma específica de violencia que se dirige hacia las mujeres, hacia los varones no representativos de masculinidades hegemónicas, como también a la parte de esa población chiquita, vulnerable, que son los niños, niñas, adolescentes dentro del contexto, ¿no es cierto?, de una familia o de un grupo, ¿sí? Por eso, la observación del fenómeno aquí con perspectiva de género va a ser determinante, ¿sí? No algo meramente útil, sino que va a ser determinante, ¿no es cierto?, para las conclusiones a las que yo vaya a arribar y que esas conclusiones no solamente se ajusten a la realidad, sino que además sean conformes a un criterio de justicia. Y esto es lo importante, ¿sí? Y esto también impacta en la construcción de políticas públicas de manera posterior. Ustedes como replicadoras, como replicadores que actúan en la realidad social, en algún momento, en algún punto, tal vez ya lo están haciendo, están trabajando en la actividad política, ¿sí? Sepan que la construcción de las grandes políticas públicas que vemos y que los estados nacionales, provinciales y municipales adoptan, el germen de esas políticas públicas arranca en los sectores y en la acción de los grupos más pequeños, organizaciones no gubernamentales, en la actividad educativa, en los movimientos sociales, en la tarea que hacen personas como ustedes, que dan una parte de su tiempo o la totalidad dedicando su vida justamente a trabajar en pos de la familia, en pos de las mujeres, en pos de los sectores más vulnerables, y sepan que utilizar correctamente estas herramientas teóricas, llevándolas a la práctica, les van a permitir a ustedes tomar las mejores decisiones, brindar su tarea de una forma mucho más efectiva, pero también ayuda a que se ponga de relieve, en foco, cuáles son aquellas necesidades que están faltando ser implementadas por parte del Estado. Y en este sentido cobra relevancia ese concepto que muchos discuten, de que todos somos el Estado. Sí, todos somos el Estado. Todos somos parte del Estado en un sentido muy general. Sí, es verdad. Pero para que los que ejercen los sitiales de poder dentro del Estado, es decir, gobierno, en sus tres poderes, en sus tres funciones fundamentales, tomen las decisiones acertadas, ahí sí tenemos que ser parte de la construcción de esas ideas, todos los que formamos parte del Estado, que sin lugar a dudas somos los que estamos conectados en este momento y muchísimas otras personas que trabajan en el área social. Así que bueno, yo creo que hasta acá, fundamentalmente lo que para ir cerrando, hoy tal vez no agoté mi temática porque esto lo podemos conectar después con un análisis jurídico de todo esto que estamos hablando, porque todas estas ideas han sido volcadas después en todo el ordenamiento jurídico internacional, interamericano, nacional, provincial, que aplican, aún sin saberlo, todos los días ustedes en su tarea. Fíjense que tenemos una convención internacional contra toda forma de discriminación hacia la mujer, que es la famosa CEDAW de los años 70, que la Argentina la aprueba en el año 85, muy poquito tiempo después de volver a la democracia, y la CEDAW fue una, digamos, una legislación internacional muy adelantada, porque en los años 70, ¿saben lo que decía? Hablaba de la necesidad de desterrar todo tipo de discriminación basada en estereotipos, ya usaba la palabra estereotipo, que permita a la mujer
superar instancias de discriminación porque era la única manera en que la mujer podía lograr el pleno desarrollo integral de su vida, ¿no es cierto? Ya lo decía CEDAW en el año 71. Después tenemos la Convención Interamericana de Belén do Pará, dictada por la OEA en el año 94, aprobada por nuestro país en el 96. Fíjense qué importante esta convención, que es la que nos marca hoy nuestra tarea diaria. En el año 94, con la reforma constitucional, si bien Belén do Pará todavía no recibe esa jerarquía constitucional, sí lo hace la CEDAW, pero Belén do Pará, dentro de esa famosa pirámide normativa, está en el segundo lugar de la pirámide. En la cúspide está la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, que están allá arriba. Ahí vamos a encontrar a la CEDAW, la Convención Americana de Derechos Humanos. En un segundo escalón, los demás tratados internacionales de derechos humanos, ¿sí? Ahí está Belén do Pará. Es tan importante que en el año 2009 la Argentina dicta la Ley 26485 de protección integral de la mujer, norma que un poco es la reglamentación de Belén do Pará. Son todas normas que hablan conceptualmente de qué se entiende por violencia hacia la mujer, cuáles son las modalidades de violencia, los tipos de violencia, y como podemos ver con las reformas de los últimos años, y ya voy terminando, en la reforma de los últimos años vamos a ver cómo este escenario se va ampliando, es decir, a las antiguas modalidades de violencia, a esa antigua modalidad de violencia familiar, de violencia política, de violencia en otros ámbitos. Se incorpora, por ejemplo, la violencia mediática, la violencia digital con la Ley Olimpia, etc. Dentro de la provincia de Misiones tenemos nuestra ley de violencia familiar, la 14ª número 6, que si bien se refiere a la violencia que ocurre dentro del ámbito de la familia y que no se refiere exclusivamente a la violencia de género, es una norma complementaria porque nosotros cotidianamente utilizamos también la 26485 y a la propia Belén do Pará. Así que me parece que la parte normativa jurídica puede merituar tal vez otro encuentro en el futuro. La idea de hoy era entender de qué estamos hablando cuando hablamos, como les dije al principio, de género como concepto, qué es la teoría de género, cómo el concepto de sistema patriarcal se une íntimamente a la idea esta de género, cómo la violencia de género actúa como un mecanismo de control, de sublimación de la mujer y de otros grupos no representativos de esta masculinidad hegemónica, de este machismo dentro de la sociedad. Bueno, como la perspectiva de género es una herramienta de trabajo cotidiana para todos ustedes que la debemos utilizar en cada caso en particular. Y en definitiva, entender que la sociedad sigue cambiando, pero hay fenómenos que se siguen dando, se siguen desarrollando con mucha gravedad. Tenemos un marco de casi 300 femicidios por año desde hace años en la Argentina. Misiones no es ajena a esta realidad, así que adelante. Desde mi lugar, yo les pido, más que invitarles, les pido que sigan trabajando, que se sigan formando, que se sigan capacitando, sigamos aprovechando estos espacios de reflexión y de formación para después poder llevar nuestra tarea al terreno, al verdadero terreno, que es el ámbito de la familia y todo ámbito donde haya una mujer clamando por ayuda, por auxilio, sea donde sea, ese es el lugar y esa es la tarea que tenemos por delante. Así que muchas gracias. Y bueno, quedo abierto para preguntas, para consultas y demás. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Ahí en el chat hay 3 preguntas. Le leo las 2 primeras, que es de la misma persona. Luis Alberto pregunta, si encuentro un caso de violencia, ¿qué debemos hacer? Y también consulta, ¿y qué pasa si la violencia es de parte del género femenino? Bien, perfecto. Luis Alberto, ¿no? Bien, Sí. ustedes como replicadores, puede variar el rol que le toca a cada uno dependiendo del lugar donde están desarrollando su tarea, ¿sí? Vamos a partir de una base fundamental. La Ley de Violencia Familiar de la Provincia de Misiones, la Ley 14ª número 6, tomando los principios de la Ley 26485, la Ley Nacional, establece que todos aquellos que, formando parte de un servicio social, educativo, de salud, y ya sea en el ámbito público o privado,
y yo extiendo esto, ya sea dentro del ámbito de un organismo nacional, provincial o municipal, tome conocimiento, tome contacto en razón de su tarea, ¿sí? No por ser vecino. Vamos al primer caso, en razón de su tarea. Ustedes como operadores sociales, como docentes, como enfermero o enfermera, o como simplemente empleado de un ámbito de salud, toma contacto con una persona, con una mujer en este ejemplo, víctima de violencia. ¿Qué debo hacer? Bueno, la ley es muy clara. Ustedes son denunciantes obligados en ese caso puntual. Más allá de la contención, del asesoramiento que ustedes puedan brindarle a esa persona, recuerden que lo fundamental es no perder de vista que son denunciantes obligados. ¿Qué significa esto? Que el Estado, por medio de la legislación, ha puesto sobre sus espaldas la obligación de ustedes, independientemente de la voluntad de esa víctima, de concurrir ante los organismos que tienen competencia para la toma de denuncias y poner en conocimiento del Estado dichas circunstancias. Y ustedes dirán, bueno, hablamos de denunciante obligado. ¿Qué pasa si no lo hago? Bueno, si ustedes no lo hacen, lo establece la ley, que a futuro, si esta situación surgiera en el hecho, es decir, que ustedes habiendo tomado conocimiento de este hecho, siendo denunciante obligado, deliberadamente no han hecho la denuncia, el juez debe convocarlos al proceso para que ustedes declaren y expliquen el motivo por el cual han optado por ese comportamiento a los fines de saber si es justificado o no. Y por otro lado, que es lo más grave, se derivará esta circunstancia, esta situación al fuero penal. ¿Por qué? Porque hay un delito que se denomina incumplimiento de los deberes de funcionario público o mal desempeño, etcétera, que ya estamos hablando de un delito, ¿no? Y en ese caso la justicia de instrucción va a investigar si la conducta por omisión en la que hemos recaído tiene o no consecuencias penales. Pero en principio el juez de violencia los va a llamar a declarar en sede de violencia familiar o en aquellas jurisdicciones que tienen juez multifuero, en esos juzgados, a los fines de ver, a ver qué pasó, por qué ustedes no han cumplido con esa obligación, ¿no es cierto? La otra pregunta me parece muy interesante y muy actual también, y es importante que se la hagan porque va a ser parte de los cuestionamientos que ustedes en su tarea puedan recibir. Ustedes habrán visto que es muy común encontrar hoy en día en redes sociales, sobre todo, muchos comentarios que dicen la violencia no tiene género. Esto de la violencia no tiene género me parece que es lo que intenta es llevar algo que es muy específico y que tiene décadas de investigación y de análisis a un ámbito tan ambiguo que termine de alguna forma por borrar tantos años de desarrollo. ¿Por qué digo lo que digo? Porque la violencia es bidireccional, eso es totalmente real. ¿Un hombre puede ser víctima de violencia a manos de mujeres? Sí. ¿Puede ser víctima de violencia a manos de la mujer con quien tiene una relación de pareja o de noviazgo? Sí. ¿Puede ser víctima de violencia por parte del resto de su familia empleada? Mujeres, hermana, su propia madre, no sé, por dar ejemplos, sí. Ahora bien, eso es violencia de género y es ahí donde hay que prestar atención. Primero, ese hombre en esa situación tiene la protección del Estado y de las normas jurídicas, sí. ¿Va a gozar del acceso a medidas cautelares al igual que las mujeres? Sí. Ahora bien, ¿va a ser violencia de género o considerado así en tanto y en cuanto ese hombre sufra esa violencia motivada por él no representar lo que se conoce como masculinidad hegemónica o por formar parte de algún grupo minoritario no representativo de lo que este machismo histórico entiende por el ser varón? Quiero que se entienda bien, ¿sí? Y que no quede lugar a dudas. Cuando yo hablé de violencia de género, dijimos, citando a muchas de las autoras nombradas
que nos referíamos a la violencia direccionada hacia una mujer por el hecho de ser mujer o hacia un varón por no ser representativo de lo que se denomina masculinidad hegemónica. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿hablamos masculinidad hegemónica? Sí. Cuando hablamos de cuál es ese conjunto de roles, de valores, de estereotipos vinculados al hecho de ser mujer y a la función que le toca, y al hecho de ser varón y a la función que le toca, dijimos que también nos referíamos a la forma de vestir, a la forma de hablar, a la forma de relacionarnos y podemos ampliar la mirada, por ejemplo, a sus preferencias sexuales. ¿Sí? Es por eso que cuando hablamos de violencia dirigida hacia un varón que, por ejemplo, es parte de la comunidad LGBT y esa violencia la está sufriendo a partir de esa pertenencia, estamos frente a un caso de violencia de género. No así tal vez cuando estamos hablando de una violencia que sufre un varón a manos de una mujer, pero que se basa en otra causa más íntima de la pareja. Por ejemplo, digamos, un varón que por una cuestión de infidelidad, ¿sí? Incluso infidelidad de la propia mujer, que la lleva a estar más interesada en otra relación que en la propia, si ese varón es víctima de violencia, sería inapropiado hablar de que ese varón es víctima de violencia de género. Eso no quita que el varón como tal es un género, en este marco de construcción social del género como idea. Pero cuando hablamos de violencia de género, nos estamos metiendo en un terreno muy específico. Y no soy yo el que lo sostiene. Son toda una serie de doctrinarias y doctrinarios que a partir de lo largo de la historia han construido todo este andamiaje conceptual. Es la propia Convención Interamericana de Belén do Pará, es la propia Ley 26485. Lo que pasa es que hay un análisis tramposo de esta cuestión y aquellos que buscan desvirtuar, demonizar o debilitar estas cuestiones de género utilizan como excusa es mezclar la cuestión y decir que se le está negando al varón su condición de ciudadano y de ser titular de derechos humanos. Y esto no es así. Esto es totalmente desacertado y es no conocer justamente todo el andamiaje histórico, social y cultural del que venimos hablando. ¿Se entiende? Es decir, un varón, repito para que no quede ningún lugar a dudas, un varón puede ser víctima de violencia a mano de una mujer, sí. Esa violencia es siempre violencia de género, no siempre. Ahí es donde tenemos que poner la lupa y ver qué condiciones se dan dentro de ese esquema para entender o no si estamos frente a un caso de violencia de género. Ahora bien, eso a la hora de tomar medidas o de ustedes como replicadoras y como replicadores actuar en defensa, en protección de esa persona, ¿va a tener un correlato en el alcance de las medidas? No, porque hoy por hoy está muy desarrollado en el Estado y dentro de los tres poderes y en particular del Poder Judicial la noción de que la violencia afecta sobre todas las cosas derechos humanos, que no aparta el análisis de la cuestión de género, sino que la fortalece y que tampoco aparta la cuestión del análisis de los hombres como víctimas de violencia, sino que lo aclara, pero de ninguna manera, ni en un caso ni en un otro, afecta el derecho de ambos a acceder a la protección del Estado. Hablar en otro sentido es generar confusión, y yo creo que esa confusión, ojo, porque no es inocente. ¿Cuál era no sé si había una tercera pregunta, espero ya haberlo sacado algunas dudas, y no sé cuál era la tercera pregunta. Perla menciona, buenos días. ¿Puede dar ejemplo de discriminación cuando trabajas en un ámbito donde hay más varones que mujeres? Porque siempre hay violencia, también psicológica, y suelen chicanear que siempre la mujer es la quejosa, etcétera. Bien, ¿quién hacía la pregunta, perdón? Perla, Perla. Bueno, para Perla y para todos. A ver, este es un terreno porque Perla ya lo llevó a un terreno específico. Ella habló de las relaciones laborales en un ámbito donde hay más varones que mujeres y se da este tipo, ella llama chicaneo. Bien, acá lamentablemente se mezclan cuestiones culturales, ¿sí?
con cuestiones reales de la afectación de derechos, porque ya no estamos hablando únicamente de la afectación emocional de una persona, sino que ya estamos hablando de la afectación de derechos. Y lamento decir que esto se sigue repitiendo porque creemos que tiene que ver con parte, una cuestión cultural, una cuestión que debe ser pacíficamente aceptada porque es parte de nuestro ser. O sea, el chiste machista, el comentario con sesgo, ese andar a lavar los platos, o incluso entre hombres, cuando nos hacemos el chiste, lo que pasa es que vos sos un pollerudo, pollerudo, palabra que viene de usar pollera. Fíjense que estamos utilizando una palabra para denostar a otro hombre como si fuera menos hombre por el hecho de usar una prenda de vestir que usa una mujer. Fíjense cómo viene indirectamente, o sea, el continente de ese comentario discriminatorio tiene que ver con lo que hablamos hoy de tener en un lugar de inferioridad a todo lo representativo de lo femenino para denostar a otro varón. O sea que los varones también somos víctimas de ese tipo de comentarios. Pero esto se da permanentemente en el ámbito laboral, pero ojo, hay muchas normas más actuales que tienen que ver con la protección contra la discriminación de la mujer en el ámbito laboral basadas en razones de género. Hay muchas normas dentro del ámbito laboral, dentro del ámbito de la familia, como decíamos hoy, que identifican este tipo de conductas. Yo creo que nuestra tarea tiene que ser, más allá de una tolerancia a medias. ¿Por qué digo a medias? Debe ser una conducta de corrección y de docencia. Tenemos que empezar a entender que, por lo menos yo, incluso hasta yo, les digo, me pongo en ese lugar, uno como varón a veces cae en estos comentarios porque, repito, esto lo tenemos inserto en nuestro ADN, porque desde muy chiquito hemos crecido con este tipo de comentarios. eh, el varón desde chico que va a la cancha, a vos te faltan, y vamos a utilizar las palabras para que se entiendan, pero decir, te faltan huevos. Fíjense, análisis, ¿no? Haciendo alusión a los testículos, órgano propio masculino. Si te faltan testículos es porque te pareces más a una mujer que no los tiene. Y por lo tanto eso te lleva automáticamente a ser inferior. ¿Sí? Podemos hacer un listado de comentarios con sesgo machista, que usamos hombres contra hombres, como también un listado de comentarios que usamos contra las mujeres para denostar a las mujeres, y también, no me van a dejar mentir, las mujeres entre ustedes muchas veces utilizan un montón de comentarios con sesgo machista para insultar a otra mujer. Es decir, para denigrarla o para denostarla. Es decir, tenemos un diccionario de insultos que se basan en modelos discriminatorios donde la pertenencia a un género o al otro te va a hacer más o menos persona, tener más o menos capacidad. Yo creo que acá, en los ámbitos laborales, para cerrar la idea, entra a jugar un rol muy importante quienes tienen responsabilidades de conducción. Muchas veces es justamente nuestra función, cuando se da una situación como esta dentro de nuestro equipo, intentar hacer un poco de docencia, más allá de tomar las medidas que tengamos que tomar por los ordenamientos jurídicos que regulan la actividad en la que nosotros nos encontremos inmersos, ya sea empleo público o empleo privado, pero sobre todas las cosas, eh, no dejar pasar. Incluso no es necesario que sea contra mí. Podría pasarle a una compañera que no identifica el comentario como denigrante, pero yo sí lo estoy identificando. Y me parece que yo, no solo como compañera de trabajo, sino como mujer, no está de más en intentar, por los mejores medios posibles, obviamente nadie busca generar conflictos interpersonales en el trabajo, pero sí, dejar en evidencia tanto al comentario como a la persona que lo ha hecho para que no se vuelva a repetir, pero haciendo docencia, es decir, explicando el porqué de que se debe entender que este tipo de comentarios con sesgo discriminatorio, agreden no solo a la persona, sino a derechos humanos. Esto ya está muy trabajado, ampliamente trabajado.
Hay un último comentario, doctor, que dice Luis Alberto, bien, y después de haber hecho la denuncia correspondiente y por parte del ámbito judicial, no toma carta en el asunto. Bien, yo no sé de dónde Luis Alberto saca ese comentario, tal vez conoce algunos casos donde se hizo denuncia y él entiende que no se tomaron medidas. Yo voy a hablar desde mi experiencia de nuestro juzgado. Muchas veces ocurre que hecha la denuncia, se toman medidas, pero no todavía medidas cautelares. El juzgado comienza un proceso de indagación. A veces ocurre porque la denuncia es confusa, porque carece de la totalidad de los elementos necesarios para hacer una evaluación de riesgo completa. Es por eso que nosotros tenemos nuestros propios equipos y más allá de lo que manifiesten en la denuncia, que vamos a utilizar como datos iniciales para poder intervenir, vamos a mandar a nuestros equipos a que hagan trabajo de campo, como también citaremos a las personas involucradas para escucharles en audiencia o para tomar algún tipo de entrevista en el ámbito del cuerpo médico forense. Llámese, por ejemplo, informe de evaluación situacional a cargo del equipo de psicólogos del cuerpo médico. En la mayor parte de los casos, altísimo porcentaje de los casos, la medida se toma de manera inmediata. Esa denuncia, por ejemplo, la de funcionario obligado, una vez hecha en sede de comisaría, automáticamente es levantada por el personal policial. Hay un pequeño procedimiento interno en la comisaría, impacta en el juzgado en turno, en el juzgado que corresponda, y nosotros comenzamos nuestra tarea. No voy a negar que hay una enorme cantidad de trabajo, no voy a negar de que a veces hay casos muy complejos que requieren una mirada más profunda para tomar las mejores medidas. Muchos casos donde ya excede nuestro ámbito de violencia y tenemos que apartarnos y transformar la causa en una protección integral, una protección de persona y mandar al juez competente. Muchas veces no es propiamente el ámbito de violencia, sino que es del ámbito penal, entonces tenemos que remitir de manera urgente al juez penal. Es decir, yo no puedo responderle a esa pregunta de una forma única porque es tan complejo y tan amplio el panorama frente al cual nosotros nos encontramos que decir no se toman las medidas o se demora mucho es caer en la misma ambigüedad de la que estábamos hablando antes. Esto no es así. El Estado ha mejorado un montón su intervención, muchísimo, con la gran cantidad de juzgados que se han creado, juzgados de paz en el interior. Es decir, hay mucho para trabajar, hay mucho para mejorar. Sé que hay casos donde la respuesta puede tardar más que en otros, pero les puedo asegurar que en la gran mayoría de los casos las medidas se están tomando. A veces incluso se toman las medidas, pero la notificación a las partes demoran porque las partes no son encontradas, porque los agresores se pierden del domicilio y no es fácil encontrarlos. Pero para Luis Alberto, que está tan preocupado desde ese lugar, me parece que tal vez la experiencia, en algunos casos, invitaría a que se investigue un poco más y se vea si realmente esto es una regla general o pueden ser casos en los que él tomó conocimiento y bueno, bienvenido sea. Y bienvenido sea que él como replicador, vos, Luis Alberto, y quien sea de los que están presentes acá, al tomar conocimiento de circunstancias donde el Estado está demorando en la respuesta, perfecto, también forme parte de la solución. Pueden acercarse al juzgado, pueden mandar un correo electrónico a los correos oficiales que tenemos. Nosotros en la página del Poder Judicial, por ejemplo, tenemos los correos oficiales publicados, son correos electrónicos. Sería muy fácil para un replicador que ha sido denunciante obligado, al tomar conocimiento de que aparentemente no se tomaron medidas en un caso concreto, escribir un correo electrónico y que nosotros tomemos conocimiento de cuál es la demora, que podamos indagar e incluso podamos hacer una respuesta al propio interesado. Así lo que yo invito es justamente a no evadir estas situaciones, sino que usted al tomar conocimiento de que tal vez hay algún juzgado que está demorando en la respuesta, por favor les pido, pongan en conocimiento del juzgado. El medio más rápido e idóneo, les repito, es un correo electrónico a los correos oficiales de los juzgados que en su totalidad están publicados en la página oficial del Poder Judicial de la provincia de Misiones. O incluso, si fuera demasiado urgente, acercarse a la sede del juzgado que corresponda o de cualquier juzgado
porque en cualquier juzgado nosotros podemos investigar esa causa, a quién corresponde, en qué juzgado está radicado y podemos direccionarle a esta persona, a este interesado de manera correcta. No sé si con eso más o menos quedan claros. No, no hay ningún problema en seguir respondiendo preguntas. Me dirán ustedes. Muchas gracias, doctor. Más preguntas no había. En el último comentario que hizo Luis Alberto, creo que respondió usted a lo último con respecto a qué hacer ante determinados casos que toman conocimiento y dónde pueden acudir para verificar, para ver la situación correspondiente. Así que le agradezco. Una cosita Sí, más me gustaría aclararle antes de terminar, que tiene que ver con esto. El denunciante cuando es obligado no puede solicitar reserva de identidad. Recuerden, la reserva de identidad es un derecho que tiene únicamente los particulares que no estando obligados a denunciar, deciden denunciar. ¿Sí? Ahí estamos hablando de terceros que se involucran en la problemática y en ese caso, cuando por miedo, por una preocupación de represalia, porque no quiere tener mayores complicaciones, bueno, pide a la autoridad policial la reserva de identidad. En ese caso, se toma la denuncia, pero los datos del tercer denunciante van a ir incluidos de manera reservada dentro de un sobre y digitalmente en un asiento que solamente ve el juez los datos de ese tercer denunciante que ha solicitado la reserva de identidad. ¿Por qué el denunciante obligado no puede? Porque lo que está haciendo es actuar en cumplimiento de la ley. Está actuando casi como un funcionario público. Por eso es que no puede solicitar esta reserva, sino todo lo contrario. Tiene que presentarse y en qué condición hace la denuncia. Eso quería aclarar por si quedó alguna duda antes de irme. muchísimas gracias. Ahora le pedimos a la subsecretaria unas palabras para cerrar el encuentro del día de hoy. Bueno, me tuve que ausentar unos minutos, pero pido. Sandra está muteada. Ah, perdón. Bueno, decía que me tuve que ausentar unos minutos, pido disculpas a los participantes y a su señoría, pero escuché la última parte y apoyo en referencia a Luis. Sé que es un señor muy comprometido con la realidad social, siempre está preocupado por todo. Y adhiero a lo que dice el doctor porque claramente muchas veces, lamentablemente, la temática de la violencia está atada, por así decirlo, a otras realidades y problemáticas muy complejas de resolver en lo inmediato. Pero, por ejemplo, las adicciones, ¿sí? Adicciones, y ahí intervienen otras instituciones, otros juzgados que también tienen sus procedimientos especiales. Entonces, muchas veces no pasa por el juez de violencia. Y lo que es importante resaltar que nuestra ley, y lo aplica su señoría, en ese sentido puedo dar fe de que nosotros, por ejemplo, cuando la persona hace la denuncia por violencia, en menos de 48 horas están las medidas cautelares. La prohibición de acercamiento, el botón antipánico, inclusive la exclusión de hogar y muchas veces la detención del agresor depende del caso. Entonces, en lo que es violencia específicamente, las medidas son casi automáticas, ¿sí? Pero lamentablemente, como dije, muchas veces esta violencia está atada con otras problemáticas que son más complejas y tienen que derivarse a otros juzgados, se tiene que realizar ese trabajo interdisciplinario inclusive, entonces, o dependemos de un socioambiental. Así que hay muchas cuestiones que por ahí no pasa por la decisión del juez de violencia, sino también por un juez penal, por ejemplo, si hay una denuncia penal, interviene el juez de instrucción y ahí son otros procesos que también se tienen que dar. Así que, pero bueno, de esto se trata, ¿no? De que vayamos viendo y cada vez estemos más capacitados y sobre todo tener la información para poder abordar de la mejor manera, como decía hoy. Así que bueno, de mi parte, agradecerles infinitamente a todos los presentes por estar, por interesarse en la temática, por involucrarse. Creo que esta es la cuestión más importante de cómo ustedes
han tomado y han levantado la bandera de la violencia y se preocupan y se forman y esto es lo que necesitamos, ¿no? Cada vez más comunidades capacitadas, líderes sociales capacitados para poder intervenir y colaborar con la justicia, colaborar con el Estado y poder dar las respuestas de manera más efectiva y más eficiente. Y en esto sí o sí la violencia y el rol de ustedes, más que nada, es esta cuestión de ser canales, ¿sí? De ser canales. Quizá ustedes no le van a resolver la problemática a la persona, pero sí van a ser un puente, van a ser un canal para que estos servicios el acceso a la justicia sea más efectiva, más rápida. Ustedes llevar la información al juez quien toma la medida, quien administra justicia. Así que lo que estamos haciendo acá es fortalecer nuestras redes, los necesitamos a ustedes como necesitamos el Poder Judicial, le necesitamos a la policía, le necesitamos a los agentes de gobierno. Así que bueno, de esto se trata, de ser una gran red de contención a las personas que sufren violencias, de poder abordar entre todos y todos vamos a poner nuestro granito de arena para que esa persona esté tranquila, sea un poco más feliz y por supuesto y por sobre todas las cosas que salga o pueda resolver su situación de vulnerabilidad. Así que de esto se trata, de volver a reforzar ese rol protagónico que tienen ustedes y sobre todo el interés. Yo felicito el interés y la preocupación por ayudar a las personas que sufren violencia. Creo que en estos tiempos difíciles, en un contexto muy complejo, que las personas se involucren es todo lo que necesitamos. Y es todo lo que está bien, es todo lo que está bien, porque no podemos mirar al costado, nos puede pasar a cualquiera. Dentro de nuestra familia puede haber víctimas de violencia y tenemos que estar informados. Ustedes son puentes, como dije. Así que gracias por estar hoy acá, gracias por ese interés demostrado, por esos valores que cultivan diariamente en su comunidad. Creo que también se trata de eso, que ustedes vayan cultivando estos valores que hoy mencionaba su señoría temprano, donde hablaba de el rol de la familia, ¿no? El rol de la comunidad, el rol del líder social. Ustedes son actores sociales que pueden transformar realidades y de esto se trata, ¿no? De seguir cultivando ese liderazgo tan importante que ustedes tienen y sigan liderando, pero con herramientas válidas. Así que muchas gracias a todos, felicitaciones y bueno, su señoría además está a decir que tiene las puertas abiertas de estos cursos. Cuando quiera volver, lo vamos a estar recibiendo nuevamente. Por También favor, gracias al equipo, perdón, su señoría, gracias al equipo, la licenciada Estefanía Rotela y Sandra Cardoso que están ahí coordinando todo esto y gracias al equipo de la subsecretaría que también está capacitándose en esta sala. Hay muchos líderes del interior, estoy viendo desde San Pedro, Jardín América, vi una señora de Entre Ríos, Garupá. Bueno, la verdad que estamos cubriendo mucho y creo que salimos ya de la frontera misionera, así que muchas gracias de nuevo. Ahora sí, su señoría, gracias. no, no, iba a decir que puedo agregar a tremendo cierre. Felicitarte a vos, a tu equipo, a todas las replicadoras y replicadores presentes. Quedar a disposición siempre que me inviten voy a estar, o por lo menos haré el mayor esfuerzo por estar. Y me quedo con esto último que vos decías, que me encantó como cierre y como, digamos, pensamiento que nos queda todo dando vuelta. Acá nadie se salva solo, ¿sí? Todos nos necesitamos. Cada uno desde el rol que cumple, desde la función que cumple, necesita del otro. Pensemos no como un gran equipo que estamos dispersos, pero unidos en una misma línea de acción y de pensamiento. La tarea de ustedes en terreno es fundamental. Acá a nivel judicial se toman muchísimas decisiones que se vinculan con los aportes de aquellos que nos informan desde el terreno, a veces propios y a veces ustedes, los que están ahí, en las escuelas, en los barrios, no sé, en las asociaciones barriales, en las asociaciones civiles, en las iglesias. Necesitamos uno del otro para poder hacer mejor nuestro trabajo, poder llegar lo más lejos posible. Así que bueno,
Solo eso y mi permanente agradecimiento a vos, Sandra, por entender que siempre hay algo que yo les pueda aportar. Muchísimas gracias Muchas al doctor. gracias. Que tengan buena jornada. Buena jornada para todos. Nos estamos encontrando en el tercer encuentro. Gracias.